Eh, Buenas tardes, jóvenes. Un gusto verlos nuevamente. Bueno, al menos saber que están ahí, porque la PRE recomienda pues que no se abran las cámaras. Eh, si alguien me confirma, ¿se oye bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, muchas gracias, muy agradecido. Vamos entonces a subir inmediatamente nuestra separata para poder empezar. Bien. Eh, ¿Pueden ver la separata? Sí, profe. Ok, muchas gracias. No saben cuánto ayuda eso porque, como lo hemos explicado ya, no podríamos hacer las clases virtuales si ustedes no me ayudaran a poder saber si están viendo y están escuchando. Ok, bueno, vamos a empezar. Claro, siempre nos gustaría esperar que entren todos, pero ya saben, son varias lecturas y esperamos que esta vez podamos, ¿no? Terminarlas, trabajarlas todas. Bueno, esta tercera semana, el jefe de curso nos señala como temas a tratar en la breve introducción el sentido contextual, la sinonimia contextual y la antonimia contextual. Además, denotación y connotación. Y un último punto, inferencias léxicas. Veamos. La noción de sentido contextual es la que está en la base, ¿no? Es el fundamento de la pregunta que ocupa el segundo lugar en los exámenes, ¿no? Me refiero a las preguntas, las cuatro que siguen: sinonimia contextual, antonimia contextual, denotación y connotación. Ojo. Entonces, entender la importancia del sentido contextual permite entender cuando nos pregunten, nos hagan una pregunta, en el segundo lugar de las preguntas, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene esta forma. En el texto, el término X, ¿no? Término cualquiera, tiene como sinónimo contextual que ustedes deben elegir. O, por ejemplo, si en la pregunta 2 viene el vocablo tal, ¿no? Tiene como antónimo contextual y eligen entre las alternativas. Una tercera posibilidad es que se pregunte así. En el texto, la palabra tal denota. Y una cuarta posibilidad es aquella donde les pueden preguntar en el texto el término tal con nota. En los cuatro casos, eh, eh, lo que debe entenderse es el concepto de sentido contextual. ¿Bien? Vamos empezando entonces. Sentido contextual. El sentido contextual no necesariamente, ojo con eso, responde a un significado ya conocido. Ojo, en otras palabras, yo puedo tener, y está bien, ¿ah? Perfecto, saber la mayor cantidad de sinónimos, la mayor cantidad de antónimos, de la mayor cantidad de palabras. Pero antes de contestar, hay que
tener en cuenta el sentido contextual, ¿no? Por eso dice, no necesariamente responde a un significado ya conocido de la palabra o la frase, puede ser una frase, una expresión también, sino también puede ser producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos. O sea, puede ser producto de algo que ha creado la sociedad, la cultura, en un tiempo y lugar específicos, que puede crecer, ¿no? En el espacio a varios lugares y puede durar en el tiempo, ¿no? Y puede después desaparecer. Esa es la esencia del lenguaje. El lenguaje es dinámico. ¿Mm? Ahora bien, a través de procesos semánticos, o sea, procesos de significación, ¿no? Ojo con eso, procesos de significación. Por ejemplo, el ejemplo felizmente es claro y es didáctico. La palabra llave, ¿no? La palabra llave. Por su significado, si usted va al diccionario de la RAE, Real Academia Española, que no se olviden, es el diccionario oficial. Cualquier reclamo en un examen, el Centro Pre de San Marcos y la Universidad de San Marcos no acepta otro, la RUS, qué sé yo, no, no. El diccionario oficial es el de la RAE, Real Academia Española. Si usted va ahí, va a encontrar que tiene tres significados la palabra llave, tres acepciones. Primero, instrumento que se introduce en una cerradura, ¿no? Segundo, herramienta que sirve para apretar o aflojar tuercas, la famosa llave inglesa. Tercero, signo gráfico, ¿no? En el colegio o en la pre mismo, los profesores ponen algunas ideas y las encierran en una llave, ¿no? Signo gráfico. Ejemplo, nuevamente es un ejemplo claro. Antonio, al salir de su casa, olvidó la llave del auto y al darse cuenta, también se percató que la llave de la casa la dejó sobre la mesa. O sea, él sale de su casa sin dos llaves, la del auto y la de la casa. ¿Bien? En este contexto, o sea, ¿cuál es el contexto aquí? La oración, ¿no? El enunciado, la expresión, bueno, en la que aparece, ¿no? La palabra. La palabra aparece dos veces, ¿no? Llave, refiriéndose a la del auto, y llave, refiriéndose a la de la casa, pero aparece en esta expresión. ¿Saben? Ese es el contexto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, en ese contexto el significado de llave se corresponde con instrumento. El primero, pues, ¿no? El primero de acá. Instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. No tiene sentido que, me olvidé el signo gráfico, ¿no? El del auto, el de la casa. Me olvidé la herramienta para apretar y aflojar las tuercas del auto y las tuercas de la casa, ¿no? No tiene sentido. Es el primero de los significados, la primera de las acepciones. Bien, ahora bien, la semántica contemporánea, o sea, esa parte del lenguaje, la semántica, ¿no? Del estudio del lenguaje, que estudia los significados, los sentidos de la palabra, contemporánea, o sea, actualmente, ¿no? Sostiene que el significado de un término está relacionado directamente con el contexto. Ojo con eso. Es importante reconocer que a través de procesos semánticos, procesos de significación, como la metáfora y la metonimia, se pueden ir creando nuevos significados para un significante. ¿Está bien? Ahora vamos a ver los ejemplos.
Estos nuevos significados coloquiales se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objetivo describir la realidad social. Ojo con eso. Ojo, no está diciendo la realidad natural. Ojo también, social. Por ejemplo, un ejemplo nuevamente clarísimo, ¿no? Y didáctico. La víbora. Piensen ahora en la palabra, el vocablo víbora. Si uno va al diccionario, la primera sección o significado que encuentra sería serpiente venenosa. Pero esta palabra víbora ha recibido un nuevo significado en el habla coloquial, en la realidad social, y ha ganado otro significado, ¿no? O sea, no solamente serpiente venenosa, ¿no? Víbora, ¿no? Es una persona con malas intenciones, ¿no? La palabra es la misma, el significado diferente en los dos casos, difiere en los dos casos, ¿no? Cuando usted ingrese a la universidad, por ejemplo, sus primeros días de clase, ¿no? Se hace amigo de uno, dos, en fin, que se sientan a su lado, que sacaron fotocopia, que se sentaron a tomar un café, una gaseosa y comenzaron a hablar. Tú eres del salón, te he visto, llevamos el mismo curso, la misma carrera. Segunda, tercera semana ya se forman grupos, ¿no es cierto? Pero por ahí alguien del grupo te ve hablando con otra persona, ¿no? También de la misma carrera, de la misma aula, pero ha visto algo en esa persona. ¿Qué te podría decir esto, no? Te podría decir, cuidado, te he visto conversando con ese chico, esa chica, no te juntes con ella o con él porque es una víbora. No te está diciendo que sea una serpiente, ¿no es cierto? Venenosa. Te está queriendo decir que es una persona que tiene malas intenciones. Bien, veamos ahora sinonimia contextual. Este tipo de ítems, preguntas, ya ve, se basa en la definición sinonímica. Consiste en detectar el significado de una unidad lingüística en función a la situación semántica, a la situación de sentido, ¿no? En la que se encuentra. Posteriormente, se tiene que hallar una palabra que la pueda reemplazar. Ojo, reemplazar, a ver, mejor así. Reemplazar, pero con una condición, sin alterar el significado. Bien, como le decía, es bueno. Nadie está diciendo que usted no se aprenda la mayor cantidad de sinónimos y también de antónimos de la mayor cantidad de palabras que pueda. Pero no piense usted que cuando se pide sinonimia contextual en una prueba de habilidad verbal, en la pregunta número 2, se le está pidiendo la primera que usted se aprendió, la primera que aparece en el diccionario. Tiene que ver en qué enunciado está esa palabra, ese sería su contexto, o sea, en qué oración, en qué frase, o en qué párrafo, ¿no? O en qué texto está esa palabra. Y si vamos más allá, en qué obra del autor está esa palabra, eh, eh, en qué libro el autor está esa palabra, o en la obra del autor. O sea, los autores de las diferentes disciplinas usan las palabras en un determinado sentido y no en otros. La idea es que cuando usted busque un sinónimo, no altere, no cambie el significado. ¿Bien? Por lo tanto, el criterio de resolución es el reemplazo de la palabra en cuestión, pero sin alterar el significado. Antonimia contextual. La antonimia contextual se refiere a la identificación de antónimos, nuevamente, en un contexto específico. Ojo, el contexto es vital. O
en relación con un texto determinado. Un texto, otra manera de decirlo. A diferencia de los antónimos generales, repito, ¿ves? O sea, todo lo que usted se aprendió para esa palabra, que son palabras que tienen significados opuestos en cualquier contexto. Los antónimos contextuales pueden variar dependiendo de la situación. Miren, otra manera de llamar al contexto. La situación, el tema o la intención del hablante. Ojo, que comprensión lectora. No solo, claro, puede pensar uno solo es comprender lo que lee. No, también comprender lo que escucha. O sea, comprender al profesor en una clase, comprender a un ponente en una charla, en una conferencia, ¿me dejo entender? O el escritor, ¿no? De un artículo de su carrera, un artículo científico, de un libro de su carrera, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, la antonimia contextual implica analizar las palabras opuestas. Nuevamente, jóvenes, ¿se dan cuenta? Se repite, porque es importante. En el contexto particular en el que se utiliza. No, yo sé que el antónimo de esta palabra es este, se sabe como 5, 6, 7, 8, 10. No. ¿Cuál es el que corresponde según el contexto? Considerando cómo afectan el significado, no debe cambiar. Y la interpretación del mensaje global, que no debe cambiar. Este enfoque reconoce que las palabras pueden adquirir matices adicionales o cambiar incluso sus connotaciones según el entorno lingüístico en el que se encuentren. Miren, nuevamente otra manera de llamar contexto, según el entorno lingüístico en el que se encuentra. Contexto. Ahora bien, ya vimos sinónimo, antónimo en contexto. Pero también en la pregunta número 2 se pueden preguntar, como hemos dicho, en el texto, el término tal, la palabra tal denota, tercera posibilidad, o también puede venir en el texto la palabra tal connota, cuarta posibilidad. Entonces, al aproximarnos al valor semántico, al significado, al sentido de las palabras, descubrimos en ella dos clases de valores que pueden dar lugar a diversos planos de significación. ¿Cuáles son? El valor denotativo y el valor, perdón, y el valor connotativo. Bien, esos dos. En un principio podemos decir que la denotación es su valor indicativo. Vamos, escuchen bien. Atención. Su valor objetivo, lo que la cosa es. Por eso aparece siempre como la primera acepción, el primer significado en el diccionario, el denotativo. El significado de una palabra, ¿ve? Valor indicativo, el significado de una palabra, ¿no? Según se anota en el diccionario, el primero que aparece. ¿Sabe? Por ejemplo, otra vuelta de ejemplos claros, didácticos. Perro. Si usted escucha esa palabra, lo primero es que se le viene a la mente es animal canino. Pero esta misma palabra en masculino, femenino, perro, perra, cuando se aplica a una persona, adquiere un valor evocativo. O sea, me recuerda que una chica, una amiga, ¿no es cierto? Le dice a su amiga, cuidado, que ese tipo que te está invitando a salir, que veo que le sonríes, es un perro. ¿Evoca qué? Evoca que a otra amiga la engañó, la adornó, le puso los cuernos como quiera. ¿Está bien? Entonces es un valor evocativo. Ese caso es connotativo. Se está aplicando a una persona.
Y es obviamente negativo. Si a alguien le dicen es un perro, es una perra, es porque es una persona mala. ¿Bien? En este caso, el valor negativo, cuando se aplica a las personas, está tan fijado en el idioma español que los diccionarios incluyen ya un segundo significado de perro. Usted va al diccionario de la RAE, lo va a ver cuando se atribuye a una persona, es decir, un significado connotativo, evocativo, se ha lexicalizado para dar lugar a una palabra con dos valores denotativos. Cuando ya es muy fuerte, ya tiene dos valores denotativos. Este cuadrito nos explica, nos deja ya totalmente sin duda. A ver, perro. Denotación, animal vertebrado, mamífero, canino. No hay duda ahí. Perro denota eso. Connotación, miren cuántas cosas puede connotar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de alguien es un perro, ¿no? Ah, compañía, por ejemplo. Alguien puede decir a un nieto, a su hijo, ¿no? Refiriéndose a la abuelita y al niño. Por favor, voy a salir y tienes que estar cuidando a la abuelita, ¿no? No te vayas a otro cuarto a jugar tus juegos, ¿no? Electrónicos. Tienes que hacerle compañía, tienes que quedarte como un perro a su lado. Yo sé que se usa poco, pero esa es la idea. Protección. Mira, tu hermanita menor va a ir a una fiesta. No sé si es ahora, pero antes era así. En mi época, yo tengo una hermana menor, fiesta que comenzaba a ir mi hermana a los 13, 14, yo con 2, casi 3 años más. Mis papás, ahí sí eran más fuertes los papás de antes. Me la cuidas a tu hermana como un perro. Ya, papá, ¿no? ¿No? Protección. Fidelidad. Te dirán qué lisos eran antes. Bueno, así era, pues, ¿no? Alguna amiga le recomendaba, oye, ese muchacho, hazle caso, porque es muy bueno. Te va a ser fiel si tú lo aceptas como enamorado, te va a ser fiel como un perro. Otra le decía a su amiga, oye, sí, te convendría estar con ese muchacho, porque es dócil, es manso, como cuando un perrito ya te conoce, le pasas la mano encima. Pero también tiene una connotación negativa. Nada que ver, ni le sonrías, ni le hagas caso, ni salgas con él, porque es un perro. O sea, ya tiene su fama, el hombre ha engañado a muchas chicas, o peor aún, embarazado a alguna, ¿no? Y no se ha hecho responsable. Mala persona. ¿Eh? Entonces, puede connotar muchas cosas, evocar muchas cosas. El ejemplo anterior de la palabra perro nos ha servido para diferenciar el valor denotativo del valor connotativo, pero también ejemplifica la íntima relación entre ambos significados. El idioma, lo que les decía, es algo dinámico y constantemente se crean nuevos valores connotativos. Bien, mientras que otros desaparecen o se llegan a lexicalizar hasta adquirir tal fuerza referencial que se convierten en una sección denotativa de la palabra. Por ejemplo, a ver, no sé si se seguirá usando, pero yo, bien es cierto, nací en La Victoria, al año y medio, 2 años, ya me mudé hasta al RIMA, a la Universidad del RIMA con mis padres. Estudié primaria, secundaria en el RIMA y bueno, conocí a la que hoy es mi esposa y solo me fui el primer año hacia Lima, así por Naciones Unidas, donde está el Coliseo Mauta, a una casita alquilada, a un departamento alquilado. Entonces, la edad que tengo, pues ya no.
No sé si se seguirá usando, puede perderse. Por ejemplo, todavía sigue vivo, aunque ya no tiene programa, pues, ¿no? Pero por ahí es conocido eh, el Chato Barraza, Melcochita, ambos, no sé si los ubican, pero ellos, que tienen 15, 20 años más que yo, eran los que dominaban, ¿no? Los canales de televisión, los programas cómicos, pero no es que inventaran, sino que traían de sus barrios populares palabras como esta, por ejemplo. Entraba a una cantina y decía, mosaico, mozo, al mozo lo llamaban, ¿no? Un trapecio, un trapo, ¿no? Para limpiar la Mesopotamia, a la mesa, y un par de chelas bien helenas, un par de cervezas bien heladas. No sé si todavía, creo que chelas todavía dura, ¿no? Pero se dan cuenta, va desapareciendo. De repente ustedes, nuevas generaciones, inventan otras cosas. ¿Eh? De eso se trata, ¿no? Bien. Es decir, asociamos el valor denotativo con el sentido explícito de las palabras. Repito, lo que la cosa es, el significado primero en el diccionario. En cambio, el valor connotativo con un sentido sugerido, figurado, simbólico. Pero entre ambos significados existe siempre una relación, aunque a veces sea tenue. El significado denotativo relaciona el signo y su referente. El significado connotativo relaciona el signo y su referente con otros signos de la cultura. Por ejemplo, la palabra rojo. Usted va al diccionario de la RAE, la primera sección, uno de los colores básicos. Listo. Color. Su significado como color. Lo podemos asociar también con la bandera comunista. Habrán escuchado en esta época electoral y va a seguir sonando. Ah, eres un rojo. Por ejemplo, a los sanmarquinos, ¿qué nos dicen? Tú dices, estoy en San Marcos, eres un rojo. Ahora, peor todavía, ¿no? Los diminutivos, despreciativos, eres un rojete. ¿Eh? Y darle el valor connotativo de la ideología comunista. Claro, es una generalización, no todos son ni tienen por qué serlo. Ah, puede haber algunos. En los textos escritos, las obras didácticas y los tratados se hace uso con preferencia de un lenguaje denotativo. Ahí no quieres evocar algo, no es un lenguaje coloquial, son textos, ¿no? Científicos, por ejemplo, obras didácticas en cualquier carrera, tratados en cualquier carrera. ¿Dónde se usa más el lenguaje connotativo? En la literatura, especialmente ¿dónde? En la poesía. Profe, ¿Eh? también en textos dramáticos, tipo narrativos a veces. Claro, porque exacto, muy bien, porque en la literatura está, como literatura está, las obras posibles son cuento, eh, novela, poesía y obras dramáticas, ¿no? O sea, los escritos, por ejemplo, de Shakespeare son obras, muchos de ellos dramáticas, están hechos para ser interpretados en el teatro. Muy bien, esas se usan sobre todo un lenguaje connotativo. Finalmente, el jefe de curso nos ha puesto el tema de las inferencias léxicas. Vamos a ver por qué, ¿no? Si todavía no estamos en fundamento de la pregunta por inferencia, se infiere del texto qué. ¿Por qué la he introducido? Tiene su sentido. A ver, las inferencias léxicas, o sea, inferencia de palabras, buscan la conexión entre palabras a partir del vocabulario y su significado. Forma parte del modelo de situación textual. Ah, acá está. O sea, el contexto. Y contribuye al proceso de comprensión tomando como referencia el texto base. El ejemplo creo que lo va a dejar ya claro. En esta expresión, miren, la masa está en negrita,
se inquietó al ver a su cantante favorito. Imagínense ustedes que consiguen entradas para la próxima presentación del Conejo Malo, ¿no? Estoy suponiendo, tampoco puedo generalizar. Nunca que las generalizaciones son buenas, ¿no? Pero se dice que los jóvenes tienen como ídolo musical. A él, si a alguno no le gusta, no se moleste, ¿no? Y en eso lo están esperando, van 2 horas antes, ¿no es cierto? Cuando están jóvenes de pie, nada de sentados para los viejitos, ¿no? Están adelante de pie. Y apenas se enciende el escenario, aparece, ya va a salir, ya va a salir. Se inquietan, gritan, saltan, se jalan los pelos, en fin, ¿no? Bueno, eso era antes, ¿ah? Es curioso, porque antes era así, en mi época también, por supuesto. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora la gente prende su celular, pone cámara o video, ¿no? Y se dedica a grabar. Jóvenes, disculpen que este viejo siempre, los viejos molestan, ¿no? Traten de disfrutar el espectáculo, que quede grabado acá y acá, ¿no? Y hay gente que se dedica, hay páginas de YouTube que, ¿no? Que van, hay grabaciones oficiales. Ustedes disfruten, escuchen, miren. No sé, porque hay veces están en ese plan, no están concentrados si cuadra o no cuadra. En fin, ya no sigo más porque me van a odiar. Ya lo viejo tenía que ser. Bueno, es posible inferir que la masa hace referencia a qué. Infiero el sentido de la palabra masa. Puedo inferir por el contexto. Se inquietó al ver a su cantante favorito. Puede ser también que no están en el. A ver, miren, podría yo imaginarme que no están previos ¿no? Antes de empezar el show. Puede ser que han ido a su hotel y sale por la ventana. La gente se inquieta, se desespera, se alegra, ¿no es cierto? Se pone eufórica. Pero en cualquier caso, yo puedo deducir que la masa hace referencia a qué? A una muchedumbre, a una gran cantidad de personas, un conjunto de personas. ¿Eh? Los estoy infiriendo a partir del significado de la palabra y del contexto, cuál sería su significado. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Por favor, si hubiera No, alguna profe. pregunta. Todo ¿Sí? claro, profe. No, profesor. Muy claro, profesor. Muy bien, les agradezco. Siempre no duden, como hemos dicho, en preguntar si hay alguna duda o algo que no se entiende. Texto 1, el que hace el profesor. Comenzamos. Por favor, presten atención. Noam Chomsky, ¿no? Es, yo diría, hasta el último gran reconocido lingüista, filósofo y activista político norteamericano. O sea, él es un anarquista, ¿no? Pero anarquista, por si acaso, nada que ver con anarco libertario, ya saben, de un presidente de un país del sur, ¿no? Que usa la motosierra y todas esas cosas. Le encanta cantar, ¿no? Anarquista. Proudhon, Bakunin. Hay que leer, ¿no? Noam Chomsky raramente utiliza de forma aislada el término sustantivo mente. Estamos hablando de su obra lingüística. Es un hombre multifacético. Pues esta forma de hablar podría dar a entender que existe una realidad referida por tal palabra, o sea, la mente, distinta de otra u otras formas de presentarse lo real, la materia o el cuerpo. La filosofía chomskiana no acepta lo defendido por Descartes, el cual admite la existencia de dos clases de realidad. En las meditaciones metafísicas, de repente ya lo han visto en filosofía, ¿no? Descartes, René Descartes, llega a la conclusión de ¿qué cosa es él? Una rex cogitans, en latín, una cosa que piensa,
y una rex extensa, una cosa extensa, o sea, cuerpo, pensamiento y cuerpo. Dos cosas forman al hombre. Chomsky no cree en el dualismo cartesiano. Para Chomsky, la mente no es una realidad diferente del cerebro. Cerebro, sí, no sabe, ¿no? La base material. Y por ello suele utilizar la expresión mente-cerebro. Cuando en cualquier libro, charla, ¿no?, que él da, usa mente-cerebro como una palabra compuesta para designar el referente de fenómenos distintos, pero que son producidos por una misma realidad. La materia presenta fenómenos diversos que son estudiados por las ciencias naturales. La materia. Por ejemplo, una parte de la materia es estudiada por la física, otra por la química, otra por la biología, etc. El que haya sucesos, hechos, de los que se ocupa la química, no quiere decir que exista una realidad objeto de esta ciencia distinta de la que se ocupa la física. O sea, si le hacen un análisis químico al cerebro, es el mismo cerebro que también puede hacerse un análisis físico. No es otra cosa. Las diferentes ciencias de la naturaleza investigan aspectos y fenómenos específicos de una única realidad. ¿Cuál es esa? La realidad material. ¿Se dan cuenta de cómo es diferente de Descartes? Descartes estaba seguro que el ser humano era materia, el cuerpo, ¿no?, una rex extensa, y también una cosa que piensa, o sea, el pensamiento aparte. Ojo, él no, Chomsky no. Esta a su vez también presenta fenómenos que podemos llamar mentales, fenómenos, ¿ah?, y que pueden ser estudiados con el mismo método que se sigue en la física o en la química. Cuando hablamos, pues, de la mente, lo estamos haciendo del cerebro en un determinado nivel de abstracción. Y es lícito, recuerden la palabra, va a venir en una de las preguntas, utilizar la terminología mentalista para referirnos a determinadas propiedades de los sistemas neurales, especialmente a aquellas que tienen que ver con los principios responsables de la adquisición de nuestro sistema de conocimiento y de creencias, de nuestra forma de procesar la información, de nuestra percepción e imaginación. Miren, de todos esos procesos, de la organización de nuestro sistema de acciones, etc. Por ello, al hablar de la mente, estamos hablando de mecanismos físicos del cerebro que aún no se conocen. Del mismo modo que el químico del siglo XIX no, a ver, nos discutía, ¿no? Perdón, acá hay que quitar esa S. Entonces, del mismo modo que el químico del siglo XIX no discutía como existencia del oxígeno o existencia de la fuerza en razón en un cierto nivel de abstracción. O sea, no es que viera el oxígeno, sabía que estaba ahí, ¿no es cierto? Con un nivel de abstracción. A propiedades químicas del oxígeno, los átomos, las moléculas. Estamos hablando del siglo XIX, empieza recién la teoría moderna del átomo. Claro, la misma palabra átomo la usan un grupo de presocráticos llamados los atomistas, ¿no es cierto? Pero tal como la entendemos ahora, empieza con el siglo, o los científicos, los químicos, específicamente el siglo XIX. Los mecanismos físicos del cerebro son unas propiedades que pueden ser caracterizadas únicamente en un nivel que llamamos neuronal. La ciencia que se ocupa de los fenómenos a ese nivel
utiliza un vocabulario nuevo, funciones neuronales, representación neuronal, lo cual no implica que la mente sea algo distinto de la realidad física. Repito, no, eso no lo reconoce Chomsky. Bien, según lo que acabamos de ver, uno, los escucho, por favor. El tema central del texto versa sobre Las características La D. del concepto. Ajá, la E. la E, muy bien. Las características del concepto mente-cuerpo desde el enfoque chomskiano, ¿no? Desde la quinta línea, ¿no? Es sexta, por ello, o séptima, creo, no, sexta línea. Dice, por ello, suele utilizar Chomsky, ¿no? La expresión mente-cerebro. Después de eso, comienza a decirnos cómo es que utiliza, en qué sentido se utiliza Chomsky esa expresión, esa idea, ese concepto. ¿Está bien? Entonces el texto explica cómo Chomsky concibe la mente como un aspecto del cerebro y analiza lo que considera sus características fundamentales. 2. En el texto, el término lícito tiene el significado contextual de Pertinente. Permitente. exacto. La C, pertinente. Es adecuado usarla de esa manera. Acá hay un problema. No se guíen por el sombreado. Es la C. La respuesta es la C. Pertinente. ¿Eh? Muy bien. 3. De acuerdo con el enfoque chomskiano, es inconsistente, incompatible, o sea, es falso, aseverar, afirmar que la mente La C piensa y Piensa existe y por sí existe misma. por sí misma. Así. por eso él usa mente-cerebro, porque si no sería como Descartes, ¿no? Por un lado el pensamiento y por otro lado el cuerpo. Para él no. Entonces es inconsistente, es falso, aseverar, afirmar que la mente piensa y existe por sí misma, por sí sola. 4. Se deduce de la ejemplificación de las ciencias naturales que el autor pretende establecer una con el concepto mente-cerebro de Chomsky. Analogía. Analogía. Exacto. Hace una comparación, ¿no es cierto? Y ese tipo de comparación se llama realizar una analogía. Lo que ocurre en la física, en la química, cuando estudian, ¿no es cierto?, sus objetos de estudio, también pasa en la mente cerebro. Analogía. 5. Si se demostrara fehacientemente, sin lugar a dudas, que los conceptos chomskianos de mente y cerebro son realidades distintas, La D, profe. Sí, la D. exacto. Pero acá quisiera hacer una aclaración que al menos en el aula que tuve presencial en la mañana les gustó, porque sobre todo para los que por primera vez están. A ver, acá hay un distractor. ¿Qué es un distractor? Seguro ya les han dicho si vienen de colegios preuniversitarios o si han tenido antes alguna experiencia en otro centro preuniversitario particular. Cuando los profesores, el encargado, los profesores encargados preparan un examen, siempre hay un jefe de prueba. ¿Sí? Bueno, el jefe de prueba en los exámenes del centro preuniversitario, el sábado en la mañana, primero, ojo, es bueno que sepan, debe seguir siendo lo mismo, porque a partir del 2018 ya no, ningún profesor de la pre, o sea, que enseña en la pre, elabora exámenes. La OCA, que está por encima de nosotros, no quiso ya que siguiéramos haciéndolo. Desde el 93 que se fundó hasta el 2017, nosotros hacíamos los exámenes. Y lo mismo pasa
y he entrado varias veces, pero en ese caso es mucho más largo, es unas semanas encerrado. Profesores que van a elaborar los exámenes generales de admisión, ¿no? Estos que son en marzo y el otro en septiembre, ¿no es cierto? Una semana completa. Pero en el caso de la pre, miren, te llaman el viernes en la noche. O sea, no se sabe, así era, al menos cuando nosotros éramos lo que hacíamos. Y te dice, profesor, ha sido usted designado para elaborar la prueba, esta primera, segunda, tercera, cuarta prueba de la pre. Si tenías un problema, obviamente no te obligaban, sino decían, llegue temprano, ¿no es cierto? Comenzamos 6 en punto. Lo primero, desde que, ojo, hay varios profesores se habrán dado cuenta bien, bien viejitos, y algunos no, pero con problemas de salud. Hemos tenido problemas de gente que se los han llevado de emergencia, ataques, derrames cerebrales. Entonces, lo primero que hacen es revisarte que entres bien, ¿no? Acá. Luego, dan tu desayuno, está ya bien desayunado, entra el director de la pre. Escuchen bien lo que voy a decir. El primer examen siempre es el más fácil. Siempre. Muchos, por ejemplo, bueno, ustedes son ciclo especial, pero si estuvieran en el ordinario, o sea, donde hay que sumar nota y hay posibilidad de ingresar si estás entre los primeros, que realmente son pocas respecto a la cantidad de, ¿no? Pero hay gente que se queda por un punto o medio punto. Y siempre, siempre, siempre ocurre que se golpean la cara. ¿Cómo no estudié para el primer examen? Porque ellos mismos recuerdan que el primer examen estuvo facilísimo. ¿Por qué? Porque el director de la pre ya casi no nos dice nada de el primer examen. Bueno, ahora no sé, repito, cómo será con la boca. Nos decía, miren, primera prueba, ya saben lo que tienen que hacer. 50% de dificultad. Fácil. Segunda prueba puede ser 70. Tercera prueba, 75. La última, 4, tiene la ciclo ordinario con derecho a ingreso. Muchas veces porque según el cuadro estadístico ven que hay muchos que están casi empatados. Uy, ahí entra el director y dice 90%, 95% de dificultad. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando un profesor elabora una prueba, si te dicen 50% de dificultad, solo pones un distractor. O sea, algo que parece ser, ¿no? Para el que está medio distraído, no se concentra, no ha repasado, no ha estudiado. Entonces parece ser la respuesta, pero no la es. La idea es distraer, distractor. En este caso, por ejemplo, ¿no? Alguno puede haber pensado en la C. Claro, estoy poniendo un ejemplo. De repente ninguno en este salón, y perfecto, y no me extrañaría porque es un buen salón. Porque dice el enunciado, si se demostrara fehacientemente, sin lugar a dudas, que los conceptos de chomskianos de mente y cerebro son realidades distintas, no como él piensa que mente, guión, cerebro, todo, siempre juntos, entonces uno dice, Chomsky falló, pues se equivocó. El programa lingüístico de Chomsky quedaría muy debilitado, parece ser, ¿no? Cuidado. El problema es que no es la única propuesta de Chomsky. Tiene otras, la lingüística generativa, etcétera, tiene muchas. Por eso es el lingüista más importante del siglo XX, ¿no? Entonces, esa no sería la respuesta correcta. Lo que han dicho sus compañeros, sí, porque esta no hay lugar a dudas, ¿no? Porque ¿quién es el que propone por primera vez en la historia del pensamiento humano que el ser humano tiene esta dualidad en su naturaleza? Es pensamiento y es cuerpo separados. Descartes. Si se comprueba que efectivamente, sin lugar a dudas, fehacientemente lo son, entonces lo que ocurriría es esto. El planteamiento dualista de Descartes
resultaría plausible, o sea, admisible. Bien. Espero que haya servido. ¿Está bien esta aclaración, este comentario? ¿Sí? ¿Les ha servido en general? Sí, Espero, Sí, espero. profe. Gracias. Sí, profesor, gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención. Espero que sí. Bueno, pasamos a la parte de el taller. Y como siempre, todavía estamos tercera semana, pero lean más rápido, por favor, siempre más rápido. Y ya estamos en la sexta, semana 6, 7, 8, y todavía leen a la velocidad de la primera, segunda y tercera. Ahí sí habría que preocuparse. No se está avanzando. ¿Está bien? Así que vamos a dar 10 minutos a partir de ahora para el texto 2, ¿no? Que es un texto mixto con imagen, este gráfico estadístico de barras. 5 preguntas. Y para el texto 1, ¿no? En la sección B, que es un texto eh, de con el que di examen, ¿no? Lineal, continuo, puras palabras, con sus 5 preguntas. Ambos textos están claros, ¿no? El texto de este número 1 está claro. Bunge siempre escribe claro, ¿ya? Por eso es que no era enemigo jurado de los fenomenólogos como Husserl, de Hegel, era enemigo jurado de Heidegger, ¿no? Porque según él, ellos escriben difícil, ¿no? Hay problemas importantes, pero el texto 1 no necesita haber estudiado en la Escuela Profesional de Filosofía de San Marcos o de la Católica. Bien, empecemos entonces. Son 3:22, 3:32. Volvemos a explicar.
Bien, vamos a empezar. Hemos dado, obviamente, como se han dado cuenta, más tiempo todavía, ¿no? Casi, casi 14 minutos. Pero espero que hayan avanzado. Veamos. El texto, a ver, eh, ustedes lo han leído. Estaría bien, les pregunto, que dijéramos que el tema es la deforestación de los bosques, nada más. No, ¿no es cierto? Muy general. Si dijéramos la deforestación de los bosques de la Amazonía sudamericana, sería mejor. De la Amazonía en Sudamérica, sería mejor. Pero bueno, ahí estaríamos, el texto estaría hablando más o también sobre Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? Siempre que busquemos el tema, tiene que ser acotado, tiene que ser preciso. ¿Está bien? Una cosa importantísima. A partir del segundo párrafo, en el caso del Perú, etcétera, sigue hablando en general el texto. No, ¿no es cierto? Se va a centrar en el Perú y acá en el gráfico, pérdida de bosque amazónico en el Perú. Entonces, cuando busquen el tema central en una lectura, no digan, ¿no? Cosas generales, traten de hacerlo lo más preciso, acotado posible. ¿Está bien? La primera es una introducción, constituye, dice, la deforestación de los bosques, un proceso histórico, ¿no? Siempre ha habido desde la aparición del ser humano. No obstante, cuidado, se intensificó significativamente a partir de qué momento de la historia de la humanidad. La revolución industrial. Ojo con eso, ¿no? Fines del siglo XVIII, Inglaterra, los talleres comienzan a ser, ¿no? Sustituidos por la producción en fábricas, la máquina a vapor sustituye a los telares, por ejemplo, ¿no? En la confección de prendas. Y bueno, ya saben el resto, ¿no? Se conocía como la primera revolución industrial. Ahora, eh, los bosques han experimentado una menor intervención humana, sin embargo, esos son los llamados bosques primarios, cada vez más escasos. Y aquí comienza ya el tema, ¿no es cierto? El primer párrafo ha sido para hablar en general de qué vamos a hablar, pero en el caso del Perú, aproximadamente el 60% de su territorio corresponde a la Amazonía. El bosque tropical más extenso del planeta, compartido, bueno, con Brasil, en fin, en menor proporción con esos otros países. A pesar de que la Amazonía peruana aún conserva importantes extensiones de bosques primarios, estos ecosistemas se encuentran, ojo con esta palabra que viene en una pregunta, crecientemente amenazados por diversas actividades humanas, o sea, cada vez están amenazados los bosques primarios. De acuerdo con los registros disponibles, en el 2001 el Perú contaba con más de 70 millones de hectáreas de bosque amazónico. No obstante, según las evaluaciones realizadas hasta hace 2 años, 2024, el país ha perdido aproximadamente el 4,4% de esta cobertura forestal. Eso equivale a 3 millones de hectáreas más o menos, a más de 3 millones. La deforestación continúa avanzando a un ritmo promedio superior a las 133.000 hectáreas por año. Diversos estudios advierten que la Amazonía podría alcanzar hacia el año 2050, ustedes ya serán adultos, yo estaré
espero, en el barrio de San Pedro o de repente en el de Don Sata, ¿no? Se prevé eso. Hay muchos estudios que dicen que si sigue así, en el 2050 va a llegar a un punto de no retorno, ¿no? Y eso es especialmente preocupante en el contexto del cambio climático, que muchos niegan, incluso eh, un presidente, ¿no? Que han atentado hace poco, atentado, ¿no? Contra su vida nuevamente, es uno de los negacionistas, ¿no? Pero yo me guío por el informe de más de 300 del panel de científicos de más de 300 científicos, los más eminentes que cada año hablan de esto. No me pueden culpar, porque soy universitario, es catedrático universitario y lo mío es la ciencia, no la política. Dado que la deforestación genera emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Como consecuencia se intensifica fenómenos, ola de calor, precipitaciones extremas, ya saben, ¿no es cierto? Eh, Frente a ese panorama sombrío, ¿no? Para mejorar esta situación no solo se exige un financiamiento, no solo eso, sino decisión política, ¿no? Necesita dinero, pero decisión política. Y en este texto mixto con imagen está acompañado de un cuadro estadístico que en estadística se denomina de barras. Barras. Que por ese lado tiene en hectáreas, ¿no? 50.000 hectáreas en el eje de las X, ¿no? De las Y, perdón, tiene hectáreas, 50.000 hectáreas, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000. Y en el eje de las X están los años, desde el 2001 hasta el 2024. Miren, esas barras rojas nos indican la cantidad de hectáreas que se han perdido. 2001, 83.993 hectáreas perdidas de bosque, 79.830 en el 2002 y así, ¿no? No se ha perdido la misma cantidad todos los años. El año más crítico, se nota claramente, fue el 2020. Se perdieron 203.269 hectáreas. Uno, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué marcaron La C, ahí? profe. La C, profe. Ya sé. Perfecto, muy bien, jóvenes. La C, ¿no? O sea, las consecuencias adversas, hay consecuencias del cambio climático, ¿no? Del vertiginoso, rápido, ¿no? De la deforestación en la Amazonía peruana. Está avanzando rápidamente a ser deforestada. Dos, ¿qué nos dicen de la dos? La B, profe. Sí, la ve. La B, el antónimo en el contexto, ¿no? De amenazado, o sea, en peligro, sería B, protegido. Muy bien, jóvenes. Tres, de acuerdo con la pérdida que dicen de la 3, La C. La C. C, tiene altas y bajas, ¿no es cierto? Entonces es incompatible, es falso aseverar, afirmar que las cifras permanecieron uniformes entre los años 2001 y 2004, en ninguno de los años, ¿no? Hay subidas y bajadas, ¿no? Muy bien. 4, respecto de la proyección hacia el año 2050, ¿qué es lo que se prevé? Si sigue La A, profe. La A. la A, ¿no es cierto? La A, perfecto, muy bien. Perderían su capacidad. Hasta ahora resiste, ¿no? Porque talan, ¿no? Ilegalmente. Hay otras empresas informales que talan y plantan árboles que crecen más o menos a una cierta velocidad y la propia naturaleza todavía aguantan, ¿no? Lo talan y vuelve a crecer. Pero si sigue así, a ese ritmo va, los estudios, varios estudios dicen que al 2050 ya no va a volver a restablecerse.
5, si el Estado peruano se comprometiera a promulgar leyes en favor de la Amazonía, La E. La E. Exacto, exacto. En lugar de la criminalidad, ¿no? Sería bueno que saquen leyes a favor de la Amazonía. Garantizaría el mantenimiento de los bosques. A ver, ¿qué nos dice básicamente, bien polémico, siempre el ya fallecido Mario Bunge, ¿no? Nos dice, bueno, entre los filósofos de todas las tendencias, escuelas, corrientes de filosofía en el mundo, hay un consenso. Siglo pasado, ¿no? Yo diría después de o un poco antes, ya comenzó de de la Segunda Guerra Mundial, había ese consenso, ¿no? La filosofía está enferma, ¿no? Hay quienes sostienen que está muerta. Y eso no es nuevo. En realidad comenzó primero con Comte, el padre del positivismo, lo repitió Engels, Luña y Moore, el carnal de Marx, y Nietzsche, ¿no es cierto? Y luego en el siglo XX, Wittgenstein, y en estos días, fíjense que el texto es de los años 80, el filósofo norteamericano Richard Rorty, que dicho sea de paso, si era estudiante, llegó hasta San Marcos, a pesar de que le dijeron que no venga a San Marcos. Eran los años de Sendero, pero es filósofo. Al filósofo tienes que darle razones, si no, no te obedece así fácilmente. Se escapó porque le habían puesto la embajada norteamericana a seguridad y vino y nos dio una magistral conferencia. Y cuando los periodistas que no faltan con su famosa pregunta, ¿le gusta el ceviche? No, bueno, acá no preguntaron lo del ceviche, pero sí le dijeron, ¿qué le parece esta universidad? Está toda pintarrajeada. Y Richard Rorty los miró, pero esa no me voy a olvidar. ¿Usted ha ido alguna vez a la Sorbona de París? Le preguntó el periodista. Muchas universidades suelen estar llenas de pintas en las paredes. Eso hace que sea menos universidad. Por si acaso, Richard Rorty no es un filósofo marxista, lo pueden buscar en Google. Uno estará pensando, seguro era un rojo, un comunista, marxista, leninista, maoísta. No, no. Es bien capitalista, pero que la gente le gusta meter miedo, ¿no? Estuvo en nuestra universidad. Entonces, hay toda una industria de la muerte, dice, ¿no? En particular se multiplican los estudios sobre tres enemigos notorios de la filosofía: Nietzsche, Wittgenstein y Heidegger, ¿no? Es decir, hay filósofos que se ganan la vida enterrando y desenterrando y volviendo a enterrar a la filosofía. Su actividad es más necrofílica, necro, muerte, que filosófica. Las ideas que la filosofía ha muerto, esta es ya la opinión de Bunge, de Mario Bunge. La idea de que la filosofía ha muerto es falsa y la propagación de esta idea es inmoral. O sea, andar diciendo eso es inmoral. La idea es falsa porque todos los seres humanos, miren eso, ¿ah? Todos los seres humanos, no los que estudian en las escuelas de filosofía, entre nosotros en Lima, por ejemplo, San Marcos, la Católica, la Ruiz de Montoya, la Villarreal, son las que tienen escuela de filosofía, ¿no? Todos, ustedes, yo, todos, sus papás, todos los seres humanos, a partir del momento en que cobran conciencia, filosofan de alguna manera. Es decir, para hacerlo, plantean y debaten problemas generales, algunos de ellos profundos, que trascienden las fronteras disciplinarias. Usted puede ser literato, usted puede ser ingeniero, en cualquiera de especialidad de ingeniería, puede ser médico, administrador, economista, biólogos, físico, matemático, pero si profundiza, está filosofando.
Y la dedicación profesional, la idea de que la filosofía ha muerto, es acá hay algo que hay que corregir. No es inmortal, que siempre inmortal, nunca va a morir, no. Es inmoral. Pero, profesor, ¿cómo sabe que no quiso decir? Miren, este error es un buen ejemplo para ver. ¿Qué dice a continuación? Porque está mal dedicarse a aquello en lo que no se cree. Está claro, ¿no? Inmortal que va a vivir siempre. Pero está mal. ¿Por qué? Porque si no, no encaja con lo que sigue, pues. Una persona inmoral es aquella que se dedica a aquello en lo que no cree. Un médico, alguien que estudia medicina, se dedica a la medicina, pero él no cree en la medicina. Receta, opera, pero él va y se trata con un chamán, ¿no? Le pasan el huevo, le frotan el cuy, eso es inmoral. La filosofía no está muerta, pero está estancada. Y a partir de acá nos dice por qué no hay nuevas ideas, ¿no? Correctas, ni nuevos sistemas filosóficos. Se dedican a repetir o divertirse con juegos académicos, palabrita va, palabrita viene, qué quiso decir. Entonces Bunge le llamaba a ellos, a esos filósofos, escolásticos sin escuela. Él no niega que sea desolador el panorama, pero sí al final termina, como ustedes lo han leído, con esperanza, ¿no es cierto? Que puede, espera él, ¿no es cierto? Dice, al cabo, acá se verá no solo que hay pocas ideas filosóficas nuevas, sino que casi todas estas son ya radicalmente falsas. Acá, finalmente exploraré las opciones, ¿no? Va a ser pendiente, compárese lo que se aprende. A ver, el filósofo, ¿qué está? El filósofo auténtico intentará mejorarlo en lugar de limitarse a lamentarlo. O sea, él tiene esperanza que aparezcan nuevos filósofos que hagan eso. Uno, ¿cuál sería la clave? La B. Lo que hace Bunge es criticar la crisis filosófica y destacar la necesidad de que filósofos comprometidos con la verdad reestructuren la filosofía. Se ha estancado, él dice, se ha estancado, por eso está en crisis. La frase, son escolásticos sin escuela, ¿a qué alude? Carecen de originalidad. Exacto, se dedican a repetir nomás lo que dijeron otros filósofos muy famosos. Tres, con respecto a la crisis de la filosofía, es consistente, o sea, compatible, o sea, es verdad aseverar que el autor, Evidencia una perspectiva. exacto, la E, evidencia una perspectiva esperanzadora para revitalizar la disciplina en un filósofo genuino. O sea, no, él no se suma que está muerta, no. Está estancado, pero tiene que aparecer nuevos filósofos, ¿no? Cuatro, se desprende del texto que el filosofar en los seres humanos La B. es una La B. actividad inherente a ellos. Todos, muy bien, la B. Todos los seres humanos podemos filosofar. Es más, en mi experiencia personal he conocido mucha gente que ni siquiera entraba a una universidad y son mejores filósofos. O gente, yo he estudiado, de hecho, en la maestría de filosofía o en el doctorado, hay muchos físicos, biólogos, abogados que siguen una maestría o un doctorado, han sido mis compañeros. Carambas, cómo les encantaba, ¿no? Profundizar, filosofar, reflexionar de manera profunda. ¿Ah? A diferencia de muchos de nuestros alumnos, incluso no diré nombres de nuestros colegas profesores. Cinco, si la filosofía manifesta una práctica constante y dinámica, La D. La D. la D. Eso es lo que él dice sería, ¿no? Una manera de sacarla del estancamiento. Nada más, el texto 2
De la parte B, texto A y B, que es un texto dialéctico, 5 preguntas, y el texto 3, que es otro texto con imagen sobre este problema, ¿no? De la percepción de la delincuencia y la violencia con sus 5 preguntas. ¿Ok? Entonces, tengo 13:56, 10 minutos, sería 4, 3:57, 4 y 7. A ver, traten de hacer, vamos, es practicando, practicando, uno lo logra. Acá no hay, como se dicen, tips para mejorar. Leer, 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 hace que uno lea más rápido y más difícil, cosas más difíciles.
vamos a empezar. 10 minutos. En este texto dialéctico, texto A, texto B, lo que está en discusión, ¿no? Es, aunque es un hecho histórico, ¿no? Que ya fue superado, pero ¿cómo es que se enfrentaron, ¿no? La teoría del flogisto de George Ernst Starr, ¿no? Que era una propuesta de él para los fenómenos de combustión y calcinación, ¿no? Esta teoría fue bien recibida, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Por primera vez, como dice el final del primer párrafo, la oxidación y la reducción quedaban unidas bajo un mismo marco conceptual basado en la transferencia del flogisto, ¿no? Llamado así flogisto. Ahora, ¿por qué fue importante? Como vuelvo a repetir acá, por primera vez en la historia de la química, todos los hechos conocidos hasta entonces se integraban dentro de un sistema teórico coherente. O sea, podían ser explicados, lo que busca la ciencia. Kant llegó a alabarla, llegó a señalar que se trataba de una ley tan significativa como la ley de Galileo sobre la caída de los cuerpos. El químico alemán Wilhelm Ostwald destacó: es la primera vez que se edificaba un sistema racional que ordenaba un gran número de hechos, los más importantes conocidos hasta entonces. Entonces, la teoría del flogisto se alineaba, se ponía en línea, ¿no? Con los paradigmas científicos dominantes en su época. Coincidía con las ideas newtonianas y también fue bien recibida por los filósofos cartesianos. El texto B nos dice que sobre el mismo tema, ¿no?, aparece Antoine Lavoisier, que ya era una figura importante en la ciencia francesa, además de su labor, miren, como recaudador de impuestos. Algunos piensan, ojo, esto no lo digo para que dejen de soñar, fijarse metas y luchen por alcanzarlas, sino también para caminar en la vida, como se dice, con los pies en la tierra, ¿no? No solo soñando, porque si miras al cielo, sueñas, de repente te caes en un agujero. A ver, fíjense si a esta gente, como la Lavoisier, no la tenemos desde el comienzo como profesor, ¿no?, muy estimado en la Sorbona de París, por ejemplo, ¿no?, sino que para vivir tenía que cobrar impuestos, o sea, trabajaba, como se dice ahora, a ver, para la SUNAC, entre nosotros. Y recuerdan el caso de Albert Einstein, ¿no?, que trabajaba en una oficina de patentes. O sea, alguien que inventó un nuevo tipo de cuchara, iba a esa oficina y le decía: no, joven, estaba joven, Einstein, ¿no? Venga, mire, antes que alguien copie mi invento de un nuevo tipo de cuchara, inscríbamelo con mi nombre. Algunos piensan que de frente Albert Einstein se peleaba en las mejores universidades. Lo digo, repito, para que tengan en cuenta que una cosa es ingresar, tiene la etapa dificilísima, más que ingresar, que terminar tu carrera, hacer tu tesis, titularte, buscar trabajo. Y los primeros años no necesariamente vas a encontrar uno bueno, tienes que aceptar lo que venga hasta que te vas consolidando. Bueno, fin del paréntesis. Había realizado estudios en química, eso sí. A pesar de que en aquella época los que investigaban era gente de dinero, como siempre, ahora también, ¿no?, con los recursos necesarios, pero él trabajaba en otra cosa y estudiaba química. Además era conducido porque en otro campo, miren, en geología, había contribuido, era un geólogo, y proyecto de iluminación urbana, diríamos un ingeniero luminotécnico, ¿no?
Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia a la edad de tan solo 25 años. Imagínense. En la década del 70 llevó a cabo ese trabajo más destacado, con la combustión de materiales como la madera. Y en ese tiempo estaba la llamada sustancia hipotética de moda, ¿no? El flogisto, ¿no? Inflamable. De ahí viene flogistos en griego, inflamable. Y él encontró que no. Simplemente, miren, se pensaba que los materiales altamente combustibles eran ricos en esa sustancia, flogisto. Lavoisier demostró que esta interpretación era incorrecta. Observó que al calentar metales estos no se volvían más ligeros, sino más pesados. Y explicó que este incremento de masa se debía a la combinación del metal con un componente del aire al cual denominó oxígeno. Por él conocimos el oxígeno, ¿no? En la década del 80, de 1700, utilizó la teoría del oxígeno para establecer un marco conceptual completamente nuevo para la química. Uno, en ambos textos comparten el siguiente tema central. ¿Cuál es? La D. El problema del desconocimiento, no, más La bien D, profe, la C, D, la C, D. la C. es La la C. C de casa. Es la discusión de la plausibilidad, será aceptable, ¿no? La teoría del flogisto en la ciencia. Lavoisier no lo aceptó, por eso que planteó una nueva teoría. Dos, en el texto A, el verbo alinear, La B, profe. La E. la E, estuvo alineado en la misma línea con las teorías de moda en ese tiempo. Compatibilizar, E de enano. 3. Según el texto B, no es compatible afirmar que Lavoisier La es B. falso. Es falso la B, ¿no es cierto? Dedicó su vida académica solo a la investigación científica. El tipo era también un geólogo importante, y un ingeniero luminotécnico, en fin. 4. Del texto se colige que la teoría del flogisto, La D. la La D, la D. ¿no? D de dedo, claro, por eso hablaron bien de ella, ¿no? Mucha gente destacada buscaba integrar distintos fenómenos químicos bajo un solo principio explicativo. 5. Si Lavoisier no hubiera demostrado la invalidez de la teoría del flogisto, La D. exacto, La E. el oxígeno es el que apareció con su teoría destronándola el flogisto, ¿no? La función del oxígeno habría sido desconocida en la combustión. El texto 3 habla de un problema, ya saben, en la percepción de la delincuencia, ¿no? El Perú tiene el más alto índice entre los países de América Latina y del Caribe, ¿no? Y también en este club exclusivo al que hace más de 2 décadas el Perú quiere entrar, los países de la OCDE, ¿no? Las economías más avanzadas. Esa percepción que tenemos los peruanos es el más alto. Ahora, eso es preocupante, obviamente. 9 de cada 10 ciudadanos manifiestan vivir con temor constante o frecuente a ser víctima de un delito, no asaltados, etcétera. Tiene consecuencias económicas, ¿no es cierto? Proyecta el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que la criminalidad generará un costo aproximado de 19.800 millones de pérdidas para el país, ¿no? Al cierre del 2025. No obstante, algunas proyecciones elaboradas por organismos multilaterales como el BIT y el BCRP advierten que el impacto económico en la inseguridad podría ser aún mayor, ¿no? No solamente la gente que muere, por supuesto, es lo más importante la gente, los choferes, pasajeros, los negocios que son extorsionados, ¿no? Y viene con este gráfico, este texto mixto, donde se muestra, ¿no? Cuál es a nivel de
la América Latina y el Caribe, ALC, y el promedio de la OCDE, donde se encuentra. Miren, los países más desarrollados tienen esto, delincuencia y violencia, casi la mitad de lo que percibe el Perú. La corrupción, menos. Desempleo y falta, un poquito más. Aumento de precios, sí, parece que en ese club exclusivo hay inflación. En fin, ese rombo amarillo señala comparado con el promedio en ese club exclusivo de países de economías, ¿no? Muy prósperas. Uno, el tema que aborda el texto mixto es, llegaron ahí, sino para decirlo, bueno, vamos diciéndolo, para hacer por lo menos un texto en inglés. De la alta percepción de inseguridad en Perú, comparada con países de América Latina y el Caribe, y de la OCDE y sus efectos sociales y económicos. Dos, la palabra preocupante que aparece en el segundo párrafo implica La E. consecuencias adversas, eso implica, por eso es preocupante. Tres, no se condice, o sea, es falso, es incompatible con el texto sostener que el Perú, La C. la C, no somos miembros de la OCDE, ¿no? Estamos postulando ingresar, no nos dejan todavía a ingresar a ese club que es exclusivo desde hace más de 20 años. 3C. 4. De acuerdo con el texto y la imagen, se colige que la región de América Latina y el Caribe, B. P, exacto, enfrenta desafíos estructurales y profundos en materia de seguridad pública, gobernabilidad, empleo, que corresponden, esos son las tres cosas azules más grandes, ¿no? 5. Si el Estado peruano destinara 25.000 millones para luchar contra la criminalidad, esta, La C. la C, no es solo cuestión de plata, seguiría siendo un problema serio, dado que se requieren políticas integrales y no solo financiamiento. Por lo menos hagamos este. Miren, este texto pequeño, ¿no? Es un texto que se supone así debe venir ese compromiso de la OCA. Fíjense que se trata de una oración sencilla, punto. Otra oración, punto. No hay oraciones subordinadas, complejas, porque el nivel debe ser así de básico, ¿no? A ver, veamos. Los filósofos socráticos de la antigua Grecia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Eh? Estos son algunos de los filósofos griegos más conocidos. Sócrates, ahí están los años en que se supone vivió, es recordado por su método de enseñanza y por sus preguntas que invitaban a la reflexión. ¿Recuerdan? El método mayéutico, ¿no? En lugar de dar clases, miren, vengan que les voy a enseñar, no, él iba preguntando a la gente, preguntas y respuestas, en fin. En lugar de dar clases magistrales a sus alumnos, les hacía preguntas difíciles para desafiar sus supuestos subyacentes, un método que aún se utiliza en las facultades de derecho modernas. Bien, dado que, ¿no?, Sócrates escribió, acá tengan cuidado, lo pueden traducir mal, Sócrates no escribió nada, ojo con eso. Sócrates no escribió. Entonces, ¿quién fue el que escribe sus discípulos? Y entre ellos, que es todo lo que se sabe sobre su vida y obra, la escribió Platón. Hay también un historiador, Genofonte, ¿no? Y otro discípulo más que era bueno, más bien un adversario, que era un comediante. Por ello se sabe datos de su existencia, ¿no? Platón estudió ética, virtud, justicia y otras ideas relacionadas con el comportamiento humano. Siguiendo los pasos de Sócrates, se convirtió en maestro e inspiró la obra del siguiente gran filósofo. Recuerden que él fundó la academia, ¿no? Y su más grande alumno, discípulo, fue Aristóteles. Aristóteles, además de interesarse por la ética,
Estudió diversas ciencias como la física, la biología, la astronomía. Se le atribuye a menudo el desarrollo del estudio de la lógica, así como el establecimiento de las bases de la zoología moderna. O sea, era una suerte de protocientífico, ¿ah? No solo filósofo. Muy bien. Uno, ¿cuál es el tema central del pasaje? ¿Cuál diría? La B, ¿no? El legado, la B de bote. El legado y las relaciones, ¿no es cierto?, entre los filósofos socráticos. Sócrates que le dejó a Platón, Platón que le dejó a Aristóteles, qué relaciones tenían maestro discípulo, ¿no? Dos, la palabra phobos, tip, denota cuando escribe los diálogos, C, imitación, ¿no? O sea, la obra de Platón es una imitación de cómo enseñaba su maestro Sócrates, pero él sí lo puso por escrito. Tres, es compatible, no incompatible, sino compatible. O sea, es verdad afirmar que los tres filósofos socráticos, La E. la E, forman una línea directa, ¿no es cierto? O sea, maestro, discípulo, algo así, ¿no? Como Laura Bozzo, Magali Medina, Peluchín, ¿no? Algo así. Maestro, discípulo, maestro, discípulo. Bueno, ustedes ya no han conocido a Laura Bozzo porque se fue a México, pero bueno. 4. Del pasaje se deduce que Aristóteles estudió astronomía, zoología, o sea que el tipo La era A. La D, la D. A. La A fue un investigador multidisciplinario. 5, ¿no? Si Sócrates no hubiera aplicado su método, los estudiantes habrían La E. la E, perdió la capacidad de cuestionar sus creencias. Bien, el texto 2 les aconsejo que lo lean 5 minutos, apunten las claves que les voy a dar. Miren, ¿se acuerdan la clase primera? Nos faltó 2, la clase también 2, pero esta vez por lo menos hemos hecho con cierta tranquilidad. Uno, son 17 páginas también. En ningún momento nos hemos parado a hablar de cómo está el clima ni nada por el estilo. Pero la separata es larga. Pero les recomiendo este segundo texto, segundo pasaje en inglés, porque es algo que, disculpen que me sale lo viejo ya, ojalá abuelito, ojalá que mi hijo tenga hijos. Este, miren, los adultos, los padres, hermanos mayores, tíos, no lo hacemos por molestar. No es lo mismo ser adolescentes ahora que ser adolescentes en los 80, 70, 60, incluso 90, cuando recién estaba entrando la tecnología. Todos los problemas, acaba de hablar de los problemas psicológicos y físicos. Estar todo el día, imagínense, sentado frente a tu computadora, a tu laptop. No salir, ¿no? Que te pasen tu torti, tu chetos, tu naranja. Compren un café, una hamburguesa. La obesidad va a ser un gran problema. La depresión, la hemos visto en una lectura pasada también. Le doy las claves, por favor, apunten la parte para que en 5 minutos después, más a la noche, mañana en la mañana, puedan comparar. 1, D de dedo. 1, D de dedo. 2, C de casa. 2, C de casa. 3, B de bote. 3, B de bote. 4, E de nano. 4, E de nano. Y 5, A de avión. 5, A de avión. Jóvenes,
Muchas gracias, ha sido un placer, es un buen salón, siempre contestando, siempre participando. Cuídense mucho, por favor, está cambiando el clima, cuidado con la gripe y a seguir estudiando, no hay otra. Nos vemos, cuídense, un abrazo para todos, un abrazo virtual. Profe. Chao, Chao, profesor. profesor. Cuídense. Profesor. Gracias, cuídense.